Está el necio. Hay 3 palabras que se traducen necio. Una es quesil, con K, así como suena, que es el más común de los términos. Quesil, quesil, K-E-S-I-L. Sí, con S. Es el más común de los 3 términos y aparece cerca de 50 veces. Por derivación parece significar alguien que es romo, obstinado. Romo. ¿Qué saben que es algo romo? Es algo redondo, que no tiene esquina. Es algo romo. Es decir, es algo obstinado. Ajá. Que es obstinado, es romo, es sin lado. Entonces, su cabecita solamente tiene una idea y no sale de esa idea. Ya encontró una manera de pensar y cree que es la mejor manera de pensar y no lo vas a sacar de ahí. Es obstinado en su pensamiento. Ese es el necio. Esa es una persona necia. Y no se refiere a que tenga algún tipo de problema mental, ¿eh? No. Se refiere a que él ha elegido ser una persona así, pensar así. Y por más que la gente le ha dicho que ya no sea así, sigue siendo así. Por eso se dice que es romo, no tiene lado, pues. ¿Cómo es en sí mismo? Lo primero es que no es paciente para buscar la sabiduría. El necio no es paciente para buscar la sabiduría. De hecho, de repente no la considera ni necesaria. Y si la busca, en realidad no se concentra en buscarla. Divaga, porque tiene sus pensamientos. Este tipo de persona también imagina que es fácil ser sabio. Y cree que, bueno, con que yo haga esto y lo otro, ya la hice. Pero lo imagina aquí en su mente. Si tú eres de los que alguna vez has imaginado, no, a partir de mañana yo voy a hacer esto, lo otro, lo demás, ¿está? Eres un necio. Perdóname, pero eres un necio. Y si no has hecho nada por lograr eso que dices, eres un necio. No lo digo yo, lo dice Proverbios. Peléate con Salomón, los sabios, y Agur y Lemuel y todos ellos. Pero esa es la característica del necio. Dice en el 17:24, ¿no?, que los ojos del necio divagan hasta el extremo de la tierra. Casi es un soñador, pero un soñador en el sentido negativo, pues. Nada más se la pasa construyendo cosas en su pensamiento, pero no tiene sabiduría, no tiene entendimiento. No tiene entendimiento y por lo tanto le gusta hablar y dar su opinión sin reflexionar. Es aquel que siempre dice lo que piensa, pero nunca piensa lo que dice. Es un necio. Sus sabias observaciones caen en el vacío o se vuelven en su contra. Es de los que está la gente hablando y él da una opinión. Y nadie le hace segunda porque todos se dan cuenta que es una opinión realmente fuera de cualquier sabiduría. O él dice algo y al poco momento eso que dice se vuelve en su contra porque no lo pensó. Ese es un necio. En sociedad, el necio es una amenaza. En el mejor de los casos, es una pérdida de tiempo para los demás. Es que imagínate tener uno así y que está ahí actuando así de esa manera, te detiene en el avance de las cosas que quieres hacer. Puede llegar a ser una molestia muy seria, porque cuando se le mete algo en la cabeza, nada lo detendrá por conseguirlo. Y si eso lo puede convertir en una amenaza. ¿Sí? Un necio con iniciativa. Mejor es encontrarse, dice Proverbios 17:12, que mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros
que con un fatuo, o sea, con un necio, en su necedad. Dice el proverbista, es mejor encontrarte con una osa que está furiosa porque le quitaron sus cachorros, que encontrarte con un necio con una necedad bien clavada en su mente. Imagínense en qué concepto tiene el proverbista al necio. Eso, que no le llames necio a tu hermano, que no lo llames tonto. En un sentido es que no lo menosprecies, que no lo tengas por menos. Eso es lo que está diciendo. Si alguno llama fatuo a su hermano, en unas versiones dice si alguno le dice tonto a su hermano. En realidad, sí le estás diciendo un insulto, le estás diciendo que es tonto. Pero detrás de eso hay un menosprecio, que me parece a mí que eso es lo que está criticando el Señor. Que estás menospreciando a un ser humano que en otros textos va a decir fue hecho a la imagen de Dios. Ahora, si es uno así como este, pues ni modo que no le digas así, ¿verdad? Pero es que yo creo que son dos cosas diferentes. Por eso digo que Jesús probablemente está hablando más bien del menosprecio. Yo puedo entender que hay una persona que es necia, porque en su falta de experiencia, en su falta de madurez, en su falta de desarrollo como persona, pues actúa neciamente. Pero el hecho de que sea un necio no quiere decir que yo lo desprecie. Me cuido de él o de ella. No me vaya a echar a perder mi día. Pero no lo menosprecio. Lo respeto. Es más, dentro de mis posibilidades, lo ayudo. Le digo, o sea, si está mal, le voy a decir, estás mal en esto. No voy a discutir con él, pero no lo voy a menospreciar. Que me parece a mí que en el asunto de Jesús, lo que él dice, está eso más bien el menosprecio, el hecho de rebajar, de rechazar a alguien. Perdón, porque finalmente eso habla de una cuestión de nuestro corazón. Que uno diga que una persona es necia porque evidentemente actúa como una persona necia, pues eso no es pecado, es simplemente describir cómo es, la Biblia lo dice. Pero que por eso yo lo desprecie, lo rechace, ella eso es otra cosa. Me parece que son dos cosas diferentes. Pero sí, entonces dice que Proverbios recomienda evitar encontrarnos con el necio, porque el que se junta con necio será quebrantado. O sea, te va a ir mal. La otra palabra que se usa para necio es ewil, E-W-I-L, y aparece 19 veces. Ewil. Lo mismo que quesil, esta palabra sugiere estupidez y terquedad. ¿Eh? L. Sí, así. 19 veces. Dice que el necio designado por este nombre se pone rápidamente en evidencia porque es el que es de los que abre la boca muy pronto. Y es tan pendeciero que no conoce restricciones y no tiene sentido de proporción. Es decir, este habla, como decimos normalmente, porque tiene boca. ¿No? Habla porque tiene boca, por eso habla, pero en realidad ni siquiera sabe lo que está diciendo. No tiene sentido de proporción y su rasgo más específico es que es moralmente insolente. Rechaza todo consejo. Y algo que dice Proverbios con respecto con este personaje es que ya no tiene remedio. Proverbios 22:15 dice, aunque majes al necio, al ewil con un mortero, no se apartará de él su necedad.
Por eso este necio es más peligroso que el otro. Este no tiene remedio. Ese es el punto. ¿Okay? La otra palabra que se usa para necio también es naval. Naval, así como suena. Naval. Esta palabra aparece solamente 3 veces en Proverbios y es la misma palabra con la que se le da el nombre al esposo de Abigail, la que termina casándose con David. ¿Se acuerdan? En esa historia en Samuel. Ok. Y Abigail dice ahí en ese texto, con razón le pusieron el nombre Nabal, porque nadie puede hablarle. Este es un necio. Está tan obcecado que rechaza completamente cualquier consejo, de tal manera que ni siquiera le puedes hablar. ¿Ok? Está otro tipo de necio, que es el burlador. El burlador o escarnecedor. Aparece 17 veces en el libro y se le contrasta con el sabio o se le equipara al necio con la suficiente frecuencia para ganar un lugar propio en la galería de los insensatos. 17 veces. La presencia del burlador dentro de la clasificación del necio no es por su capacidad mental, sino por su actitud mental. Él, juntamente con sus cómplices, comparten el fuerte menosprecio por la corrección. Y es esto, no la falta de inteligencia, sino el menosprecio de la corrección, lo que bloquea todo intento que él haga de ganar sabiduría. El burlador va a tratar siempre de impresionar a los impresionables con sus palabras, pero la mayoría advierte claramente que es una mala influencia. Y al final dice, el burlador va a tomarse una sopa de su propio chocolate, porque en 3:34 dice que ciertamente el Señor escarnecerá a los escarnecedores, o sea, burlará a los burladores. Cuarto tema o personaje, el perezoso. Okay. El perezoso. El carácter del perezoso, en Proverbios, la figura del perezoso es tragicómica. Siempre está pegado a la cama como una bisagra de la puerta. Sus ridículas excusas. El león está afuera. Y su impotencia final. Ah, mi silla. Ya me iba a sentar. Ok. ¿Cómo es el perezoso? Bueno, en primer lugar, nunca comienza nada. Cuando le preguntamos, por ejemplo, en Proverbios 6, 9 al 10, ¿cuándo o hasta cuándo? Somos demasiado definidos para él. Es decir, cuando tú le dices a una persona que es perezosa, ¿y cuándo lo vas a hacer? Lo pones en angustia porque eso es ser muy preciso. Te tiene que decir, tú quieres que te diga una fecha, una hora. El necio dice, sí, luego lo hago. El perezoso, luego lo hago. Hay un dicho o un proverbio que decía mi abuelo, o dice mi abuelo, ¿no? Ahorita lo hago, dijo el flojo.
Dice que esa es la palabra favorita, para mi abuelo, esa es la palabra favorita del flojo. Ahorita lo hago. Y dice, y nunca lo hace. Dice, pero el que es trabajador no te dice nada, simplemente lo hace. Más o menos es lo que dice Proverbios. Cuando le preguntas al flojo, al perezoso, ¿cuándo? ¿O hasta cuándo vas a hacer tal cosa? Él se angustia porque tú le estás pidiendo que se defina en cuanto a tiempo y él no va a querer hacer eso, el perezoso no va a querer hacer eso. No sabe en realidad. Todo lo que conoce es que es muy delicioso descansar y estar acostado y no hacer nada. No se pronuncia negativamente, es decir, él no va a decirte, no, es que tú me estás haciendo algo, no. Sin embargo, se va a engañar siempre a sí mismo, diciendo mañana lo hago, al rato lo hago. Siempre a cada instante se va a ir rindiendo, ay, no puedo, es difícil. Y así, minuto a minuto, va a perder su oportunidad de comenzar algo. No comienza nada. No termina nada. El raro esfuerzo de comenzar algo ha sido demasiado para él y por lo tanto su impulso muere. En el 12:7 dice que el perezoso caza un animal, pero ni siquiera lo cocina para comérselo. O sea, ya fue a cazar el animal, pero regresó tan cansado que ya ni lo cocinó. Entonces, primero el perezoso no inicia las cosas, pero después, las pocas que inicia, no las termina. Así que aquí podemos ver si somos perezosos o no. ¿Te gustan iniciar proyectos nuevos? ¿Los proyectos que inicias los acabas o no? Yo no sé, usted no hace frente a nada y llega a creer sus propias excusas. El ejemplo es cuando dice, ¿no? En el 22:13, hay un león allá afuera. La verdad es que no hay un león, pero es su excusa para no trabajar. O a lo mejor sí hay un león, pero no lo va a enfrentar. Le sirve como la excusa perfecta para no trabajar. No le va a hacer frente a nada. Si algo está difícil, el perezoso dice, no se puede. Se acabó. No se pudo. ¿Por qué? Porque esa dificultad que va a enfrentar está bien para él. Si la cosa está difícil, está bien para él, porque ya tiene una manera para decir, pues es que no se puede. Y simplemente ya no lo hizo. O va a inventar sus propias excusas. Además, en su propia opinión, él es sabio. Si tú le dices a un perezoso, a una persona que es perezosa, que es floja, que está mal, en su propia opinión, el que está mal eres tú. Dice Proverbios que en su propia opinión el necio se cree más sabio que 7 sabios. El perezoso. El perezoso. No hace frente a nada y por lo tanto su línea es la de hacer el menor esfuerzo. Si tú eres una persona que trata de hacer el menor esfuerzo, eres una persona perezosa. No ara en el Proverbios 24 dice que el perezoso no ara a causa del invierno. ¿Cuándo quiere arar el perezoso? No sé si ustedes sean personas de campo, pero un buen tiempo para arar es después de que llueve. La tierra está removida, está floja. Y si es en yunta, vas, pero si corres. Si es con coa, como es en la sierra, por ejemplo, la mayor parte es con coa, pues igual, está muy fácil. Pero en el otoño, invierno, la tierra está bien agarrada, bien por el frío, compacta, y cuesta un trabajo. Entonces, en los pueblos es muy rara la persona que siembra en la temporada otoño-invierno, porque es muy complicado, es muy difícil. Siembran más en tiempo de lluvias, porque es más fácil.
Bien, el perezoso es de esa línea, del menor esfuerzo. Si puedo hacer algo con el menor esfuerzo posible, pues me conformo con eso. Entonces soy perezoso, desde la perspectiva de Proverbios. Porque no quiere sufrir, no quiere dar más allá de sino lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Es el alumno que dice, no, yo con que saque el 80 ya la hice, ¿no? Y no va por el 100. Bueno, es un ejemplo así nomás, pues. No ustedes, otros grupos. En consecuencia es impaciente, siempre está insatisfecho porque pues no consigue nada. Siempre está impaciente porque quiere que las cosas sean rápidas. Si las cosas tardan en suceder, eso le requiere a él mayor esfuerzo y él no quiere hacer esfuerzo. Es impaciente, está insatisfecho y es impotente. Frente a una gran cantidad de asuntos que atender, para él es como un seto de espinos. Si hay muchas cosas que hacer, para él es como estar cargando espinos, porque no le gusta hacerlas. Por ejemplo, en Proverbios 6:6, vamos a Proverbios 6:6, hermanos. Síguele. Síguele, síguele. Hasta ahí nada más. Entonces, ahí está el pasaje clásico con respecto al perezoso. Es una exhortación. Y se le dice, ve a la hormiga, perezoso. Y la idea aquí es de la exhortación es que el perezoso se avergüence a sí mismo, de que un animalito tan pequeño como la hormiga trabaje y él no. Esa es la idea. Dice que la hormiga no tiene gobernante, no tiene capitán, ¿o cómo dice? Ajá. Ajá. Y hace. Y le dice, ¿y tú? Necesitas que alguien te esté aguijoneando, aguijoneando, aguijoneando para que hagas. Entonces, si eres una persona que necesitas estar constantemente alguien detrás de ti diciéndote, ya esto, ya lo otro, ya aquello, ya, eres un perezoso. Lo segundo es de que también no tiene un conocimiento del tiempo. O sea, no tiene un ¿cómo decirlo? No tiene un verdadero sentido del tiempo. Para él todo tiempo es igual. Y por lo tanto, no se da cuenta que hay momentos en los que las cosas hay que hacerlas, porque si no las haces después van a ser un problema. ¿No? Eso es lo que está diciendo aquí el proverbio. Y finalmente, el perezoso va a sufrir las consecuencias de su flojera. Vendrá a ti, como hombre armado, la pobreza. Y el perezoso se pregunta, ¿por qué no tengo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no se da cuenta que es resultado de su propia manera de vivir. Por eso, en el Proverbios 24:32, se dice que el sabio ve al perezoso y encuentra una lección para su vida. El que es sabio ve al perezoso y dice, yo no quiero ser como él. Porque en Proverbios 24:32 dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Así es que
Si quieres ser una persona sabia, no sigas el ejemplo del perezoso. Si tu compañero te dice que no te preocupes por la tarea que mañana la haces, pues deja que mañana la haga él.